Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos los que nos acompañan a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Tengo que reconocer, hermanos, que pararse aquí enfrente no es nada fácil. Pasan los años y a pesar de que estamos aquí queriendo hacer esa voluntad, ¿verdad? Para la carne es difícil y a veces que, como dicen todos los que se paran aquí al frente, nos queremos echar para atrás, pero pues sabemos que no hay otro lugar en el que debemos estar o trabajar. Y es por eso que lo sigo haciendo. Hermanos, el tema que traigo hoy quisiera que tomara el mismo efecto de la predicación del apóstol Pedro allá en Hechos 2:36, cuando hizo sentir a todos los oyentes culpables, hizo sentirlos o les dio a entender su estado en el que se encontraban y humildemente aceptaron el mensaje y lo recibieron y lo obedecieron y lo llevaron a cabo. Porque es muy importante que cuando predicamos la palabra de Dios la recibamos, la aceptemos, porque es la palabra, no es el hombre. Y mi tema está basado en la escritura de Génesis 3, del 9 al 13. Vamos allá. Génesis 3, del 9 al 13. Dice: Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él le respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esa pregunta, hermanos, es el tema. ¿Dónde estás tú individualmente? Cada quien haciéndonos esta pregunta. ¿Dónde estás tú? Esta pregunta no era para saber, Dios no la hizo para saber la locación de Adán. Él ya sabía dónde estaba, en el huerto. Él ya sabía dónde se escondía. La voz de Dios llegó hasta él. Él ya sabía, no era para descubrir su locación. Esta pregunta más bien era para Adán, para que se diera cuenta del estado en el que se encontraba Adán. Y Adán sabía su situación. Adán sabía muy bien su estado. Él se encontraba desnudo y desprotegido, sin la protección de Dios. ¿Por qué creen que se escondió? Él se encontraba ahí y lo sabía muy bien. Sabemos el error que comete Adán, el mismo error que cometemos todos los hombres y mujeres: buscar culpables por nuestros errores, echarle la culpa a alguien más, porque yo no estoy creciendo espiritualmente, porque yo hablé como hablé, porque me provocaste, miles de excusas por las que podemos encontrar razones para culpar a alguien más. Pero la pregunta, Dios nos la hace hoy, hermanos, a cada uno. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está cada quien individualmente? Sin escondernos. ¿En qué estado se encuentra tu espiritualidad? ¿O en qué estado se encuentra tu madurez espiritual? ¿En qué estado se encuentra? Vamos a ver qué dice 2 Corintios 13, 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estemos reprobados? Es importante, hermanos, hacernos esta pregunta: ¿dónde me encuentro? ¿Dónde estoy? Es importante, creo, examinar nuestro estado espiritual. Cuestionarme yo solo. Tratar de llegar al fondo de la respuesta a esa pregunta: ¿dónde estoy? Examinarte, y ojalá que seamos sinceros. ¿Dónde estás tú? Aunque Él ya sabe dónde está cada quien.
El que no realiza a veces dónde está porque no nos conviene, somos nosotros. Él ya sabe dónde estás. Mi pregunta es, ¿sabes tú dónde estás? ¿Sabes tú dónde estás espiritualmente? ¿Dónde te encuentras? ¿Estás consciente? ¿Estás consciente de tu estado? Porque es muy importante examinarnos a nosotros mismos para que no nos pase el tiempo y luego tengamos de qué arrepentirnos. Es muy importante. Eso nos lo enseña por todas partes en la Biblia, con las demostraciones de aquellas 5 vírgenes insensatas que no se prepararon y no se daban en cuenta en el estado que se encontraban. No estaban preparadas. No estaban preparadas para recibir al marido. Cuando llegó el marido, se oyó la gran voz que venía, se dan cuenta de su estado y salen corriendo, desesperadas, buscando dónde encontrar ese aceite para cuando llegue el marido y es bien tarde. La puerta se había cerrado. De la misma manera le sucedió al hombre de los talentos. ¿Recuerdan? Uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. El que le dio un talento, a ese ni siquiera le importó. Se perdían aquellas insensatas, todavía salieron corriendo a buscar, pero este no le importó. Él nomás estaba listo para contestar, ya estaba preparada su respuesta para decirles que te conozco como eres. Él mismo se echó la soga al cuello. Después miramos la situación del rico y el Lázaro. El rico y el Lázaro es muy triste su situación porque tiene todo el tiempo del mundo para reconocer en qué estado se encuentra, en dónde está su situación. Y hasta que no le llega la muerte y está sufriendo eternamente en su perdición, quemándose en aquella lumbre, se da cuenta y para entonces es demasiado tarde. O sea, ¿cómo podemos perder el tiempo, hermanos, cuando estamos vivos, de no examinarnos y pensar, ¿dónde me encuentro yo? ¿En qué situación me encuentro en la iglesia para con Dios? Hasta puedes cuestionar tu situación de cómo te encuentras, tu situación para conmigo, para con tus hermanos. Porque la relación que tengas con tus hermanos, tal vez sea la relación que tienes con Dios. No tengo ni una comunicación con ustedes, hermanos. De hecho, durante la semana, muy poco los veo. Si los veo, pues bueno, no comunico, no platico. Pues también a lo mejor esa es mi relación con Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 19, del 16 al 21. Mateo 19, del 16 al 21. Dice la palabra. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. La pregunta del millón que el mundo entero se hace, y que tal vez tú te la hiciste en un momento o yo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tal vez la mayoría de las personas no se hacen esta pregunta. Ellos piensan que tienen la vida eterna garantizada. Por más malos que sean, por más adúlteros que sean, por más borrachos que sean, por más drogadictos que sean, ellos van a heredar la vida eterna. Tal vez muchos no se hagan esta pregunta. Pero este joven se la hizo. Este joven le hizo esta pregunta a Jesús y tal vez muchos de nosotros lo hicimos en un momento. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta del mío. La realidad es de que la respuesta de Cristo contradice a la mayoría de las creencias religiosas en el mundo. La mayoría de las creencias del mundo contradicen la respuesta de Jesús. Ellos dicen, solamente cree en Jesucristo y serás salvo, heredarás la vida eterna, es suficiente. Otros dicen, confiésate con un hombre, dile tus pecados, haz lo que te pide, vas a llegar a la vida eterna.
Otros dicen, tocas 1000 puertas y después de 1000 puertas tienes oportunidad para entrar al reino. O sea, miles de respuestas que las personas dicen que contradicen lo que Jesucristo dice. Jesucristo enseña algo muy diferente. Noten que Jesucristo le responde al joven rico que es necesario hacer algo diariamente, obedecer los mandamientos. Esta era la oportunidad de Jesucristo para demostrar si la doctrina iba a ser solamente creer en Cristo. Le hubiera dicho, cree en mí y ya, se acabó. Esta era la oportunidad. Y Jesús le dice, es necesario hacer algo, obedecer los mandamientos de Moisés. Y le da una lista, porque le pregunta, ¿cuáles, Señor? Le da una lista de los mandamientos. Eso era necesario, ¿por qué? Porque acuérdense que Jesús nació, vivió y murió bajo la ley del Viejo Testamento. Él la cumplió al pie de la letra y le da recomendación a este hombre a que lleve a cabo esa ley. Pero él no le dijo solamente cree en mí. Él le dijo, tienes que obedecer. Así como Noé tenía que obedecerlo para construir el arca, si no, no se hubiera salvado. Hubiera creído en la palabra de Dios, hay que construir un arca. Pero si no se pone a trabajar, no se salva. ¿Quién iba a construir el arca? Tenía que construir, tenía que trabajar, tenía que hacer obras. Pero no son obras del hombre, hermano. Obras que el hombre anda buscando para irle a dar de comer a las personas y decir, mira qué bueno soy, le di de comer a miles de personas, yo merezco la vida eterna. Esa es otra respuesta. Yo creo en un Dios que no me necesita llevar a la iglesia, solamente con que haga el bien a las personas, camine un viejito por la calle, le dé de comer a una persona que miré que tenía hambre, con eso es suficiente. No, hermano. Jesucristo dice, sigan los mandamientos, obedézcanlos. Da ese consejo. Pero las religiones enseñan lo contrario. ¿Será aplicable, puse yo, hermanos, el mismo consejo hoy en día para nosotros? ¿Será aplicable para nosotros la misma respuesta? Señor, ¿qué hago para dar la vida eterna? Cumple con los mandamientos. ¿Será aplicable? Vamos a ver qué dice Juan 14, el 21. Juan. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso es lo que él enseña. Noten que dice el que guarda o cumple mis mandamientos. No está hablando de los mandamientos de Moisés, está hablando de los mandamientos del Nuevo Testamento, sus mandamientos. Vamos a ver qué dice ahí mismo en Juan 15, 14. A la vuelta de la hoja, Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué si no hago lo que tú me mandas? ¿Y qué si no obedezco a tus mandamientos? No lo amo, no soy su amigo, no tengo comunión con él. Estoy excluido de su presencia, estoy afuera de su plan. Entonces, es necesario entender que los mandamientos son para nosotros también. Y que para poder heredar la vida eterna hay que cumplir y obedecer los mandamientos de Jesús. Jesucristo creía y enseñaba que no era suficiente nomás creer en Él. Él lo enseñó, Él lo predicó. No es suficiente nomás creer en mí, sino que había mucho más que hacer. Y ese mucho más es guardar sus mandamientos. Es difícil. Es difícil, hermano, porque ustedes saben que la carne todo el tiempo se está oponiendo y da contras al espíritu para que hagamos los mandamientos, para que los entendamos, para grabárnoslos en nuestra mente. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿me pudieran dar los 10 mandamientos, hermanos? Tal vez muchos de nosotros no sepamos de cuáles son los 10 mandamientos. Pero es difícil. Entonces cuando Jesús enseña que hay que llevar sus mandamientos, debes entender de que es algo muy difícil para la carne. Y viendo decía el hermano, claro hermano, va a ser difícil porque usted quiere andar más en la carne que en las cosas espirituales, por lo que se le hace tan difícil. Pero Cristo nos enseñó que con Él todo lo podemos. Y que la carga se hace más ligera cuando tú pones toda tu ansiedad sobre Él. Y eso lo debemos de creer así, porque así es.
Como dije, Él enseñó claramente que no era suficiente solamente creer en Él. Ese mucho nos va a costar tiempo, nos va a costar dinero, nos va a costar sufrimiento, nos va a costar muchas cosas, hermano. Vamos a ver qué dice Santiago 1, 22 al 25. Santiago 1. Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera en sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, y no siendo olvidador o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. El Espíritu Santo nos enseña, hermanos, que es necesario ser hacedores de la palabra. No nos engañemos, engañándonos a vosotros mismos. Cuando somos oidores de la palabra, Jesucristo nos da a entender que somos personas que nos gusta engañarnos. Entonces dice, ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, apoyando la idea de que no podemos nomás solo creer en Él. Obedecimos el Evangelio y llegamos a la iglesia, nos sentamos y nos olvidamos de todo lo demás. Entonces, Cristo claramente dejó claro que no nomás es solo creer en Él. Hay mucho más. Hay mucho más. El que es oidor de la palabra, puse aquí, es como mirarse a un espejo y olvidarse cómo es. O sea, yo sé quién soy, vengo, oigo la predicación, híjole, me da a entender en qué estado me encuentro, salgo para allá, se me olvida. Se me olvida mi estado, se me olvida mi situación, completamente. El versículo 25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad, y que persevera en ella, no siendo olvidador o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Esa perfecta ley, hermano, pongámosla como ese espejo de la que la palabra habla. El que mira atentamente a la perfecta ley del Nuevo Testamento, a Jesucristo, a sus mandamientos, ¿verdad? No siendo olvidador o olvidadizo, la ley es la que nos va a decir quiénes somos. Refleja verdaderamente lo que soy por dentro, lo que yo no puedo ver cuando te miro aquí. Ella te dice exactamente, refleja lo que eres. Es por eso que no nos gusta ver esta ley, porque te refleja la persona que eres. Imagínense un espejo, hermano, donde de repente aparezcamos como somos. ¡Ay! ¡Qué miedo! Sale lo verdadero, sale, refleja, porque es lo que hace la luz. ¿Y qué refleja, hermanos? ¿Qué refleja ese espejo? Que somos pecadores. Es lo que somos. Pero se nos ha olvidado ese estado, ¿dónde estoy yo? Y entro en una zona de confort, porque creo que es suficiente creer en Él. Creo que es suficiente bautizarme, sentarme y olvidarme, y entro en una zona de confort donde se me olvida que tengo que ser un hacedor de la palabra. Tengo que cumplir con los mandamientos de Dios, y para poderlos cumplir, hermano, tengo que conocerlos. Tengo que conocer sus mandamientos, tengo que estudiar. No puedo esperar que alguien más esté creyendo por mí, o alguien más haga oración por mí, o alguien más No, tú personalmente, individualmente, yo personalmente, individualmente, lo tiene que hacer. Si no, esto es en vano. Nadie, hermano, nos puede salvar. Solamente Cristo. Y la obediencia en Él, en su palabra. Cuando el joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué haré para dar la vida eterna? La pregunta del millón. Cuando él le hace esa pregunta, Jesús le pidió que se viera en ese espejo. Le volteó los 10 mandamientos. No robes. No digas falso testimonio. No, le volteó, mírate bien. Y resalta lo que somos. No le dijo, solo cree en mí. No, le voltea los mandamientos para que se mire la realidad de quién es. Sabemos que los 10 mandamientos, hermanos, siguen en vigor, excepto uno, el día sábado. Todavía siguen en vigor el día de hoy, pero la pregunta sigue en pie. ¿Dónde estás tú en cuanto a tu espiritualidad? Individualmente, cada quien, sin escondernos.
Para poder responder a esa pregunta con sinceridad, hermano, quisiera que cada uno de nosotros hagamos eso. Pasemos por alguno de los mandamientos de la palabra de Dios para mirarnos en ese espejo quiénes somos en realidad. Oigo un predicador en el YouTube ahí que lo pone de esta manera. Y lo que no me gusta es el resultado final. Prepara a las personas, las entrevista uno en uno con un micrófono y les está preguntando acerca de su espiritualidad. Lo que no me gusta es que a lo último de todo le dice que con solo aceptar a Cristo y arrepentirse y hacer una oración ahí, ya está bueno. Que vaya y busque una iglesia. Digo, todo lo que hizo, todas las preguntas que hizo, todo lo como hace mirar a las personas su situación, para que a lo último sea esa la respuesta. En uno de los mensajes le puse yo, ¿qué de Hechos 2:36? ¿Qué de Hechos 22:16? O sea, le puse, y entonces nunca me contestó, pero me gustó lo que dice. Entonces yo agarro lo bueno, como me enseñó el hermano, y me deshago de lo malo, ¿no? Vamos a tratar de usar ese espejo o los 10 mandamientos para voltearlos y mirarnos cada quien a ver si somos sinceros y podemos ver nuestro estado de cada quien verdadero. Y vamos a usar los 10 mandamientos para eso. Uno de los 10 mandamientos es, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ese mandamiento de los 10 mandamientos en Moisés se repite en el Nuevo Testamento y lo podemos encontrar en Colosenses 3:9. No hablarás mentiras los unos contra los otros. No mintáis los unos contra los otros. ¿Verdad? Y yo pregunto, hermanos, ¿cuántas mentiras hemos dicho en toda la vida? ¿Cuántas mentiras has dicho tú en toda la vida? Es más, desde que obedecimos el Evangelio para acá, olvidemos antes de eso, de obedecer el Evangelio para acá, ¿cuántas mentiras has dicho? No me tienen que responder. Pero la respuesta Dios la sabe. ¿Cómo le llamas a una persona que dice muchas mentiras? Le llamas mentiroso. Así le llamas. Mentiroso. Estamos volteando el espejo al revés, hermano, acerca de los mandamientos de Dios. Segundo mandamiento, no hurtarás. Eso está en Efesios 4:28 en el Nuevo Testamento, se repite ese mandamiento. No robarás. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántas cosas hemos robado? Por más chicas o grandes que sean. Y también, desde que obedecimos el Evangelio para acá. Y tú me podrás decir, no, es que yo ya, desde que obedecí el Evangelio, yo no volví a robarle a nadie. Bueno, tal vez no lo veas tú, pero muchas veces le podemos robar la paz a otra persona cuando llegamos gritando, cuando llegamos golpeando, cuando usamos palabras que no debemos usar. Tal vez le has robado el tiempo a Dios, tal vez le has robado el tiempo a tus hijos, a tu familia. Tal vez has robado de maneras que a lo mejor no te imaginas, pero has robado. Y yo pregunto, ¿cuántas veces has robado de aquí entonces? Y yo digo, ¿cómo le llamas a una persona que roba? Un ladrón. Es lo que le llamas. Otro de los mandamientos en el Viejo Testamento es el de no matarás. No matarás. Pensaría que muchos aquí, digamos, este no nos aplica a nosotros. No aplicamos, qué bueno. ¿Ya? ¿Quién aquí ha matado a alguien? Pero vamos a ver qué dice Jesús en 1 de Juan 3:15. 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí está difícil, hermano. ¿Has aborrecido a alguien dentro de la iglesia? ¿Has aborrecido a alguien fuera de la iglesia? Yo te considero un homicida. ¿Cómo le llamas a una persona que mata a alguien? Homicida. Mataste a alguien. Es difícil, hermano. Está hablándonos a nosotros, está hablándonos quiénes somos, está reflejando lo que somos. Esta que sigue es una muy difícil, que nos aplica a todos. Puede ser a hombres y a mujeres. Tal vez. ¿Por qué no? Dice, no cometerás adulterio. Alguien puede decir, pues yo no he salido del matrimonio a hacer eso. Yo no he brincado a hacer eso. ¿Verdad?
¿Alguien puede decir eso? Pero vamos a ver qué dice Mateo 5, 28. Mateo 5. Dice: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Has mirado a un hombre o a una mujer con otras intenciones? Ya adulteraste. ¿Cómo le llamas a una persona que hace eso? Adúltero. Eres un adúltero ante los ojos de Dios. O eres una adúltera ante los ojos de Dios. O soy. ¿Algún joven, hombre o mujer, ha tenido o ha pensado o está teniendo relaciones sexuales antes de estar casado? Dios le llama fornicación a eso. Y una persona que comete fornicación es un fornicario. Entonces, hemos mirado solo 5, hermanos, de los 10 mandamientos. 5. Y yo creo que soy culpable de todo. De todos, si somos sinceros. Si somos sinceros, muchos seguimos siendo unos mentirosos, unos ladrones, unos adúlteros, unos fornicarios. Y yo pregunto, hermano, si Dios viniera en este momento, o yo salgo allí y me chocan aquí en la parque y yo muero, si Dios me juzgara de acuerdo a los mandamientos de Él, ¿sería inocente o culpable? ¿Heredaría el cielo o el infierno? Esa es una pregunta que todos deben de hacer. Examínate. Piensa la verdad, viendo el espejo realmente de quiénes verdaderamente somos. ¿Qué pasaría con nosotros ahí? Si no sabemos contestar, vamos a ver qué dice 1 Corintios 6, del 9 al 10. 1 Corintios 6. Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad, hermanos, que si nosotros seguimos practicando el pecado, porque estamos en Cristo y no somos perfectos, estamos en la lucha de ir dejando todas estas debilidades. Es cierto, pero tal vez en muchos casos de nosotros esto sea una práctica, esto sea algo que no ha cambiado desde que obedecí el Evangelio y no va a cambiar. Yo voy a seguir siendo un mentiroso, voy a seguir siendo un ladrón, un adúltero, un fornicario. Voy a hacer todas estas cosas porque no tengo intención de cambiar. Y acuérdense que Dios sabe el futuro. Él sabe si es cierto lo que estoy diciendo o no, en cada quien, individualmente. Puedo pensar, hermanos, que lo que estoy haciendo nadie me ve. Puedo pensar que lo que me estoy robando nadie supo. Lo robo en mi mente. Una de las crisis, como dije yo, en los cantantes hoy en día que se quejan, es de que la tecnología trajo muchas cosas buenas, pero por medio de la tecnología es que miles de personas bajan música sin pagar. Y dicen ellos, pues ya no hay las ganas que teníamos. Antes vendíamos CDs, cassettes, se vendían, pero ahora puedes bajar miles de música. Eso es robar. Entonces, puedes pensar que nadie nos está viendo lo que estamos haciendo, que todo el mundo lo hace y que son cosas muy pequeñas, pero en verdad estamos diciendo mentiras blancas. Estamos robando cosas insignificantes, supuestamente. Hermanos, los mandamientos de Dios es el espejo que refleja lo que verdaderamente somos cada quien, por dentro. Y cada quien tiene esa lucha espiritual. Y debemos de seguir adelante. Pero debemos de realizar si esto es una práctica que no ha cambiado y no pensamos cambiar.
Porque si ese es el caso, si estamos practicando el pecado, entonces de nada nos va a servir, todo esto es en vano. No hay una verdadera lucha. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Dice la palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. La confianza de cada uno, hermanos, de si vamos a llegar a heredar la vida eterna, no debe estar en ti. No debe estar en que obedeciste el Evangelio porque creíste en Cristo y ya estás en la iglesia. Debe de estar en obedecer los mandamientos. Y debemos de estar preocupados por nuestra salvación con temor y temblor. Porque no sabemos ni el día ni la hora en que nos vamos a ir. Y si nos topamos ante la presencia de Dios, siendo todas estas cosas y no teniendo ninguna intención en cambiarlas, entonces, ay. Uno de los mandamientos más importantes que Jesucristo dio es el de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que lo creyere tendría que ser bautizado y podría venir la salvación. Si no lo has hecho, Jesucristo te quiere hacer una pregunta el día de hoy. Hechos 22:16. Vamos allá, Hechos 22:16. Aquellas personas que no han obedecido el Evangelio dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Para que puedas cuidar tu salvación con temor y temblor, primero la tienes que tener. Porque no la tienes. ¿Qué esperas? Si hay un invitado aquí que ya sabe lo que es el Evangelio, cuida del entendimiento que Dios ya te comenzó a dar. Obedécelo, pasa al frente. Lava tus pecados para que puedas cuidar de esta salvación, como muchos de nosotros tenemos que cuidar de ella, porque no nomás porque obedecimos el Evangelio, quiere decir que vamos a heredar la vida eterna. ¿Qué haremos, hermanos, para heredar la vida eterna? Obedecer los mandamientos, conocer los mandamientos, respetar los mandamientos. Eso es todo lo que Dios me dio, hermanos. Si hay alguien aquí pues que no ha obedecido, pase al frente mientras entonamos el canto de invitación.